Bueno, mis amados, y el título de este mensaje es Seguros en la Esperanza. Seguros en la esperanza. Hoy en día, secularmente, se conmemora, se recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y como hablábamos el jueves, muchas personas lo tienen ya como algo histórico, repetitivo, que se mira desde fuera de nuestro corazón, pero que a veces no dejamos que eso afecte nuestra vida, afecte nuestro ser interior. Y nosotros tenemos que entender, como conocedores de la palabra, que el saber y entender que la tumba está vacía es el fundamento de nuestra fe. Todo lo que hoy vivimos, hacemos y aún en este lugar es el fundamento de nuestra fe. Y por eso hoy el Señor con su palabra viene a traernos esas bases firmes de fundamento en las cuales tú y yo tenemos que seguir edificando nuestras vidas. El apóstol Pablo en 1 Corintios, vamos a mirarlo, pues a leer, no sé, 1 Corintios 15, 14. Bueno, el versículo 12, para mirar el contexto, él dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Porque la fe de nosotros está fundamentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Así lo está diciendo Pablo. Entonces tú y yo tenemos que entender que saber y conocer que la tumba quedó vacía es lo que día a día tiene que alimentar nuestra fe. Ahora, hay un detalle que se describe en la palabra en cuanto a lo que sucedió en esa tumba vacía. Dice la Escritura que cuando una de estas mujeres, creo que fue María, y después aún Pedro, entraron a la tumba cuando dijeron está vacía, dice que encontraron el sudario, las ropas que tenían envueltas y puestas en la cabecera. No en vano la Biblia describe este suceso trascendental e histórico y cultural para que tú y yo veamos en ellos, y por eso los discípulos que sí entendían esto, ellos quedaron, hermano, atónitos, aunque ya habían oído la promesa. ¿Qué representaba esto? Resulta que en esa cultura, cuando alguna persona pues de posición invitaba a otro a cenar, esa servilleta grande que ellos tenían, la doblaban y la ponían al lado de donde estaba. Cuando por algún momento quizás tenían que pararse y salir a hacer alguna cuestión, ¿sí? Por ejemplo, le dieron ganas de ir al baño. Entonces, él doblaba la servilleta, el trapo, bueno, por decirle servilleta, que tenían, y lo dejaba ahí, de tal manera que el servidor, el sirviente, cuando venía, no podía tomar los platos porque al ver la servilleta doblada así, significaba no he terminado, regreso. Eso, en esa cultura se leía eso. Y entonces el siervo dejaba quieta la comida, quieta los platos, quieto ahí, porque no había terminado, simplemente salió, pero iba a regresar. Y cuando ellos encuentran esto allá, así doblado, ellos lo leyeron: no he terminado, regreso. Todo estaba escrito, todo estaba testificado. Y por eso ese momento tan impactante para cada uno de ellos. Tú y yo necesitamos leer también eso. Él no ha terminado, Él regresa. Pero quiero decirte a ti hoy también que en tu vida, con tus cosas, tus asuntos, no ha terminado. Lo que tú quizás estás dando por definitivo
a lo que quizás tú ya le pusiste un punto final a esa situación, a esa circunstancia, el Señor viene a decirte, no he terminado. Regresa, Espíritu Santo. No he terminado. No he terminado. Y si no ha terminado, ¿sabe qué significa eso para ti y para mí? Hay esperanza. Hay esperanza. Aunque las circunstancias, aunque todo diga que no, pero si Él dice que sí, yo no puedo aferrarme al no humano, de mi lógica, de mi razonamiento, de mi perspectiva. Yo tengo que aferrarme a la esperanza del sí en Él, porque yo tengo y tú tienes un Dios y Padre todopoderoso, y que en cualquier momento nos puede sorprender y que nos puede retribuir, como Él mismo nos ha venido diciendo, con grandes cosas. Grandes cosas. Mis amados, es que no solamente lo está diciendo, lo está haciendo. Les voy a abrir mi corazón. Todavía yo estoy impactado por lo que pasó aquí el jueves. Porque cuando veníamos bajando, o cuando estaba orando, no recuerdo, yo le di una palabra que el Señor puso en mi corazón, y que yo le dije el jueves, no la entendía muy bien. Pues yo la entiendo desde el punto de vista literal, pero no desde el punto de vista contractual de lo que iba a hacer. Y se la dejo nuevamente a ustedes. Y yo sé por qué tal vez el Señor la está dando. Porque así como tú y yo estamos hoy aquí, donde parece que gracias a Dios las bendiciones de Dios se hacen maravillosas y todavía la iglesia está de viaje, viviendo lo que no ha vivido, viendo lo que no ha visto y yendo donde no ha ido, gloria a Dios, ¿cierto? Así estábamos el jueves, donde una reunión donde uno espera que sea un momento de más de coinonía, quizás no se vivió así, y por eso venía la palabra, y la palabra decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y después de la predicación de la palabra, en ese tiempo de ministración, escúchame, grandes cosas. No sé de los que están aquí que vinieron el jueves pudieron experimentarlas, pero tenemos testimonios de otros que quizás no están, pero lo que ellos contaron, tremendo, grandes cosas. Fueron grandes cosas y siguen siendo grandes cosas. ¿Por qué te lo digo? No es por redarguirlo, bueno, si lo hace el Espíritu, pero es para entender que lo que el Señor nos dice lo cumple y lo está cumpliendo, y por eso debemos aferrarnos a esa esperanza. Pero esas grandes cosas suceden cuando estamos en Él, cuando hay hambre y sed por Él. No solamente de palabra, cuando se lo demostramos con nuestras acciones, que sí tenemos hambre y sed de Él. Ahí viene la respuesta, ahí viene la manifestación. Por ejemplo, dos personitas que vinieron ese día, que casi que llegaron, fue por solamente la obra del Espíritu Santo. Y uno de esos, pues, uno de mis hijos. Después ellos se fueron hablando con mi esposa. Lo que esta niña jamás en la vida, porque era la primera vez que entraba a una iglesia cristiana, y vino no porque la habían invitado muchas veces, porque tenía curiosidad, no, sencillamente por coincidencia de la vida. Pero lo que ella vivió, experimentó y sintió, y como ella lo contó y lo narró, uno dice, grandes cosas ha hecho el Señor. Incluso mi hijo, lo mismo, lo que él contó, lo que vivió, y lo más bonito fue que él dijo, quería más. La experiencia que usted tuvo, Miguel, de ver ese momento tan tremendo de su nieta compungida. Aún mi misma esposa decía lo que ella me contó, lo que ella vivió. Pero es que el Señor está haciendo eso a los que tienen hambre y sed. Y por eso vino esa palabra al precio. Porque el Señor lo que más quiere liberarnos a nosotros es de religiosidad. Lo que el Señor quiere es que verdaderamente en nuestro corazón haya un deseo, un hambre y una sed por Él. Que lo que a mí me mueva
sea nada religioso, nada humano, por cumplir, porque me vea, porque tocó, porque hace rato no vengo, porque qué pena con el pastor. ¡Oh! Todo es en Él y para Él. Y eso tiene que nacer, es aquí, no en la mente, es aquí en el corazón, una convicción. Las grandes cosas vienen es con Él. Las grandes cosas no las encuentran lejos de Él, afuera de Él, no, es en Él. Y Dios está cumpliendo, Dios lo está haciendo, Dios se está moviendo, nos está sorprendiendo. Y se lo digo una vez más, yo todavía estoy en ese día, todavía mirando, todavía lo que el Señor está haciendo, como lo está haciendo. Porque eso ratifica, iglesia, grandes cosas. Grandes cosas. Él es fiel, Él lo que nos dice, lo cumple. Entonces, volvemos a la vida de Abraham. Un hombre que de igual manera, nada de Dios, en una tierra pagana, idólatra, pero recibe una palabra. Y más que una palabra, recibe promesas de parte de Dios. La pregunta es, ¿el cumplimiento fue inmediato, lo que Dios le prometió a él? No. A él el Señor le dio promesas de esperanza. Dijo, benditas serán en ti las familias de la tierra. Ese cumplimiento era inmediato. Pero a través de la fe de este hombre, somos nosotros bendecidos también. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Abraham? Quizás no vamos como en otros momentos a hablar de su vida, de su relación en la casa, de la relación con su padre, con su esposa, de su parentela. No, simplemente lo vamos a tomar de ejemplo para que tú y yo, como les dije ahorita, que el fundamento de nuestra fe está en la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo, tengamos como referencia a Abraham, que fue catalogado como ese amigo de Dios porque fue un hombre que vivió en la fe. Y hoy, bueno, te digo, es un día especial para reafirmarnos en esas sólidas bases de la fe, que no son gravosas, pero si tú y yo las tenemos en cuenta, mis amados, nos va a llevar a un gran crecimiento espiritual cada uno de nosotros. Y a través de la fe, ver el cumplimiento de las promesas, de las cuales miramos con esperanza para cada área de nuestras vidas. Y eso es todo. Y entonces cuando tú y yo lo hacemos de esa manera, podemos darnos cuenta, hermano, la vida no es complicada. La vida con el Señor es sencilla. Simplemente faltaba una determinación y decisión personal. Que aplicando estas enseñanzas que ya tenemos el ejemplo, podamos nosotros ver el cumplimiento y la materialización de esas promesas que van a traer alegría, que van a traer gozo a nuestro corazón. Por eso yo les decía, que días pasamos por una situación, un momento, yo les conté de gravoso por el carro, unas vueltas que tocaban hacer y todo, pero por dentro yo estaba contento, yo no sé por qué. Pero esa es la obra del Espíritu Santo, y por eso la Escritura dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, lo que nos mantiene a nosotros fortalecidos, fuertes, a pesar de las circunstancias externas que podamos vivir, porque nuestra confianza está en el Señor. Así el Señor quiere que tú y yo caminemos. Esa es la esperanza que tenemos en Él. Que no seamos nosotros, sino Él. Y Él empieza a aparejar todas las cosas cuando nosotros aprendemos a descansar en Él. Entonces, miramos por ejemplo a Abraham, como les decía, un hombre común y corriente. Y no solo Abraham, muchos hombres y mujeres de fe que el Señor llamó, que el Señor se manifestó en su infinita bondad. Pero también la Escritura se encargó de dejarnos a nosotros evidencia que no eran hombres ni mujeres perfectos, inmaculados. No, porque es que a veces tú y yo nos ponemos en balanzas con ellos y creemos que ellos eran inmaculados, santos. No, eran hombres comunes y corrientes de carne y hueso que también tenían sus debilidades, también tenían sus fallas, también tenían sus errores. Por ejemplo, Abraham tenía sus defectos, pecó, cometió errores, pero aún así Dios lo amaba y lo usó para grandes cosas. Escuchan, a pesar de tus debilidades, de tus errores, imperfecciones, equivocaciones, déjame decirte, Dios te ama, y si ha dispuesto a usarte para grandes cosas y sé que sea de bendición, déjame decirte que Dios lo cumplirá. Dios lo hará, Él es fiel en hacerlo. Abraham cometió
cometió errores, equivocaciones, pero el amor de Dios estaba sobre él. Sus llamados y propósitos se hicieron evidentes, se manifestaron. Entonces, podemos darnos cuenta, por ejemplo, cómo Dios hablaba con Abraham. Y quizás podemos nosotros decir, ay, sí, tremendo. Dios hablaba con Abraham. Quiero hacerte una pregunta. Piensa primero. Quizás como Abraham, Dios ha hablado contigo y tú no te has dado cuenta. Se lo pongo en otros términos. ¿Cómo hablaba Dios con Abraham? Podemos por la escritura darnos cuenta que era a través de una persona. Un hombre. Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que vio Abraham? 3 hombres que venían hacia él. Pero espiritualmente, Abraham, ¿qué hizo? Discernió que era el Señor con 2 ángeles. Y por eso se postró y le dijo, no pases hasta que lo traigan ofrenda, hasta que te atienda, mi Señor. Pero ¿qué estaba viendo Abraham y con quién estaba hablando? Una persona. Y le dijo, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, ¿no? Y le contó lo que iba a suceder en Sodoma y Gomorra. Y fue cuando Abraham se acordó, allá está mi sobrino. Y empezó a interceder, Señor, pero es que si hay 50 justos, usted va a destruir por sí. Y el Señor dice, si hay 50 no la destruyo por amor a los 50. Y Abraham empezó a hacer cuenta, no, Señor, qué pena contigo, pero quizás haya 45. Y si hay 45, no, Señor, qué pena, no me cuadras, si hay 40, bajo hasta 10. Pero él ve una persona, entonces se la repito. ¿Cuántas veces como Abraham quizás Dios a través de una persona, manifestándose a través de una persona, te ha hablado a ti y tú no te has dado cuenta? Quizás para detenerte en algo, para redireccionarte en otra cosa, para hacerte entender tu error, para darte consejo, no sé. Yo sí he tenido esa experiencia de cómo a través de personas, incluso que ni siquiera son cristianas, sino de la tradición normal, me han hablado en ciertas ocasiones y yo de una vez entiendo ese Dios hablando a través de esta persona. A mí me ha pasado. Y más de una vez. Más de una vez. Ahora la pregunta es, ¿has tenido esa experiencia? Yo creería que sí. Yo creería que sí. El Señor cruzó a alguna persona, familiar, desconocido, amigo, compañero, no sé, en algún momento que esas palabras que te digo, tú quedaste como, bueno, en algunas otras ocasiones tú dijiste, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué me dijo esto si ni siquiera yo le he contado nada? ¿Por qué me sale con esto? Mira Dios, dándote dirección, dándote consejo, dándote fortaleza, dándote aliento. Ese día que se le encontró mi hijita, que va, tranquila, todo va a salir bien, que eso está contigo, eso te queda como diciendo, en lugar de yo bendecirla, me está bendiciendo a mí. Era Dios a través de ella, infundiéndote aliento, fortaleza, ánimo, levanta la cabeza, ¡pam! Vencerás, tranquilo. Y uno queda como. El que lo toma por lo espiritual dice, Dios mío, Señor, gracias, qué palabras, Padre, gracias, sí. Pero el que lo toma en lo carnal se va y dice, pero así como Abraham, yo sé que con nosotros también lo ha hecho. Y por eso tomamos este ejemplo de Abraham, que hablaba así por el Señor. Tenían esas conversaciones con él. Y a través de Abraham podemos ser enseñados en la manera correcta de cómo vivir por fe. ¿Cómo vivir? Por fe. ¿Y dónde nació todo eso? Y es uno de los principales fundamentos. Lo primero, escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Damos cuenta cómo dice la Escritura. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Le había hablado y Abraham había oído. Aprendió a escuchar a Dios.
Por eso, en la medida que tú y yo nos acercamos a Él en comunión con la palabra, en la congregación, nuestro oído espiritual empieza a ser afinado con la voz de Dios, de tal manera que cuando tú lo escuches a través de lo que sea, aún de la misma creación de una flor, tú escuchas a Dios. Porque tú te quedas mirando a la flor y dices, ¡ay, qué hermoso! ¿Cuántas veces había pasado por acá? Y yo no había visto esta flor tan bella y esos brotes que salen así, como de la nada, tan bonito. Y ahí empieza el Señor a hablarte, a decirte, así yo puedo hacer contigo. Puedo sacar de donde no se ven cosas maravillosas, cosas que se van a manifestar en tu vida. Y a través de la creación el Señor empieza a hablarnos, a darnos una lección que uno dice, Dios santo, porque mi oído espiritual ya está afinado con Él. Y lo puedo oír a través de lo que sea. Lo puedo oír a través de una canción, de un mensaje, de lo que sea. Escuchar a Dios. Por ejemplo, lo que decía ahorita Marina de su nieta, del jueves, que tan pronto ella entró, sintió la presencia de Dios. Y ella decía que todo lo que se hablaba, ella lo sentía de parte de Dios, y especialmente una palabra cuando se dijo que el jueves había libertad de la ansiedad. Y esa palabra la quebrantó todo el tiempo. Duró después de la reunión quebrantada. Sí, quebrantada bastante rato y le pregunté, mami, ¿qué siente? Dijo, Mónica, no puedo describir esto que yo siento, no sé cómo decirlo. Una palabra. Y Marita preguntó cuando usted dijo, yo ni me acuerdo. Porque es que aquí lo que siempre, hermano, recalco, yo no hablo sabiduría humana. Yo le pido a Dios, úsame solamente, toma mi boca y habla tú, porque tú conoces el corazón de cada uno de los que se sientan a oír. Y tú eres el que lleva la palabra a lo más profundo, Señor. Y por eso el que lo entiende así se edifica, el que no lo entiende así dice, el pastor me la echó. No, Dios habla, es el Señor. Nosotros venimos aquí no a oír a un hombre, venimos a oírlo a Él a través de su palabra. Y la palabra la guía del Espíritu Santo. Aquí no viene uno a darle garrote al que, no, es que esta semana me contaron que es que fulano es que iba a aprovechar el púlpito para darle garrote. No, ¿cómo se le ocurre? Si nosotros no estamos para golpear o aporrear, perdónenme la expresión, aquí estamos para, hermano, levantar, para sanar, para restaurar, para fortalecer, para guiar, para aconsejar, para ayudar, hermanos. Esa es la obra del Señor. Que ninguno se pierda en sus conflictos, en sus quebrantamientos de la mente, de la razón, del alma, del dolor. No, el Señor mismo va a rescatar de la ansiedad, de la depresión, del estrés, de la angustia, de todo eso. El Señor vino a rescatar. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Por eso necesitamos estar siempre afinados y verlo a Él hablar a través de cómo se manifiesta. Pero déjame decirte que Dios ha hablado contigo, Dios ha hablado contigo. Que hayas sido inconsciente a eso, no te persuadiste de eso, ya no es cuestión de Dios, es tuya. Pero que te habló, te habló. Y que te ha hablado, te ha hablado. Y que te seguirá hablando, lo seguirá haciendo. Y que entre más afines el oído, más vas a quedar sorprendido o sorprendido. Entonces, Abraham era este hombre. Lo primero fue escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque al reconocer la voz de Dios, escúchame, ganamos seguridad sobre qué hacer y a dónde ir. ¿Usted cree que para Abraham fue fácil soltar su casa, su comodidad, su parentela, el sofá, el televisor, el comedor y la cocina de sus papás para montar nido aparte? Nadie quiere soltar lo que ya está cómodo. Pero ¿qué lo llevó a mantener esa seguridad de a dónde ir y qué hacer? Lo que escuchó del Señor que le dijo para dónde iba y qué él iba a hacer con él. Que no tenía un cumplimiento inmediato, había un proceso. El solo hecho de venir desde Ur de los Caldeos, que si tú miras hoy el mapa es cerca de Irak, y venir hasta la tierra de Israel, lejitos. ¿Cuánto tiempo se demoró en esa caminata? Por todas esas tierras desérticas. Eso no lo describe la Biblia, pero piensa, no, eso no fue fácil para él. Y quizás en el camino se pudo desmotivar cuando encontró fieras, cuando encontró muchas cosas, inconvenientes, ladrones. Ya en esa época había ladrones, acechaban en los caminos, todo eso existía.
¿Qué pudo él encontrarse? La Biblia no lo declara, pero pongámosle en táctica lógica, que sí pudo haber sido. Y se pudo desmotivar, se pudo decir, no, pero es que en mi casa, como el pueblo de Israel salió de Egipto, iba para la tierra que fluía leche y miel, pero en el proceso del camino, mirar era para atrás, no, pero es que aquí solo hay maná, aquí solo no pura agua y maná no más, pero allá teníamos carne, no, esto como que mejor no vamos para atrás. Quizás pudo tener dificultades así, pero el oír la voz de Dios lo mantuvo firme. Lo mantuvo firme. Les voy a contar otra experiencia íntima. Mi esposa me decía a mí el jueves, cuando el Señor empezó a ministrarla, le decía, ¿por qué dudas de mí en cuanto a la promesa de salvación para tu casa? Si yo te lo dije, yo lo voy a hacer. Y estaba quebrantada. Y ella dice, y al finalizar, en el momento de administración, no sé, dice, yo volteo a mirar y veo a mi hijo atrás sentado. Como diciendo del Señor, ¿cumplo o no cumplo? Y lo más tremendo, y que ella decía, recibí yo instrucción. Yo, porque uno quiere enseñar con la palabra siempre, la palabra. Y cuando esta otra niña empezó a hacerle preguntas, porque era completamente el tema desconocido total para ella, empezó a hacer preguntas, pues mi esposa empezó a responder con la palabra. Y entonces mi hijo le dice, no, así no es, mamá. Y él empezó a predicar la palabra sin citar la palabra. Y con respuestas tan sencillas y concretas que ella quedó, yo necesito también predicar así. No siempre vas con la palabra y a veces como que en los millennials y la juventud de ahora como que eso no. Pero si yo uso la palabra sin usar la palabra, sino que de otra forma se la presento, y él empezó a presentársela, a responderle cosas de la palabra, pero sin la palabra, al lenguaje actual, y la muchacha entendía, claro, nos encasillamos, por eso se cuenta tu testimonio desde tu punto de vista. Y se aprende eso, y uno puede ver ¿qué? Un predicador. Si yo predicara de esa manera, si yo lo hiciese así, las cosas serían diferentes y llegaríamos de una manera más sencilla y más fácil a las personas. Pero es eso, mis amados, Dios cumple sus promesas y por eso tenemos que mantenernos firmes en la esperanza. Aprender a escuchar la voz de Dios nos da seguridad, que aunque no veamos por el momento como Abraham caminaba como tú en tu día a día, pasas el día, no ves cambio, no ves respuesta, no ves la solución, no ves la salida, pero mis amados, la promesa del Señor, si tú escuchaste la voz, si tienes la seguridad, tú sigues permaneciendo, sigues afirmándote, sigues perseverándote, porque estás convencido que Dios fue el que lo dijo, y si tú lo crees, Dios lo hará y tus ojos lo verán. Y así funciona la fe, así se mueve, así se movió este hombre, y en semejante camino tan largo, mis amados, él vio el cumplimiento de la promesa, él vio el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Lo segundo, después de oír la voz de Dios, otro pilar fundamental de la fe, obedecer a Dios. ¿Saben? Porque cuando él tomó la decisión, quizás su parentela se interpuso. ¿Sí o no? Su parentela se pudo dar. ¿Pero usted para dónde va? ¿Pero a dónde va? ¿Pero y qué va a hacer? Dios me dijo. ¿Usted se imagina cómo se le ocurre? Usted está loco, ¿cómo va a escoger a Sarai por allá en el desierto y a través de esos atracadores que la cojan, por allá le hagan y no le hagan? Y usted no, y usted a esas tormentas de arena que se forman en esta región, ¿usted cómo va? No. Quizás se pudieron haber interferido. Y entonces viene una batalla entre obedecer a los papás o obedecer a Dios. ¿Sí o no? ¿O qué papá quiere que su hijo se vaya del nido? ¿Cierto que uno no quiere? Mientras uno tenga las, digamos, comodidades para que esté ahí, ¿sí? Cuando hay dificultad, sí toca, vaya y quiere. Pero mientras haya comodidad, mientras haya bienestar, no quisiera que estuviesen ahí, ¿sí o no? Es más, si de pronto ya llega a tener pareja y hacer, ¿por qué no miramos aquí atrásito, hacemos una cabañita o por qué no cuadramos?
O aquí enfrente están arrendando, ¿por qué no miramos a ver? O sea, ahí estaba la cuestión, a Dios o a los padres, y ambos autoridad. ¿Y qué más fácil obedecer, a un Dios que no vemos o a un papá que vemos? Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que no aborrece a padre y madre, no es digno de mí. Ahora, ¿qué implica la palabra aborrecer? No es detestarlos, o sea, literal como nosotros hoy en día la entendemos. Así se tradujo, pero no era aborrecer. La palabra significa quien pone a papá y mamá por encima de mí, pues no es digno de mí. Eso es lo que significa. En la lucha. Pero Abraham decidió ¿qué? Obedecer a Dios. Entonces, al obedecer a Dios, demostramos que confiamos en Él. Y así, entonces, nuestra fe se va a fortalecer. Escúchame. Porque la obediencia a Dios a veces nos lleva a hacer cosas incomprensibles para las personas que están cerca de nosotros. Le voy a poner otro ejemplo sencillo. Cuando tú cierras la puerta y oras, muchos no lo comprenden. Y a veces lo ven hasta como fastidioso. Ay, pero ahora se va a cerrar allá, que usted allá como en qué, que no sé qué, que tal, que les fastidia hacia eso, no lo comprenden. Otro le dirá, en lugar de estar perdiendo allá el tiempo, cantando allá con los gritos que hace llover, ¿por qué más bien no viene a ese aseo? ¿Sí o no? Eso puede pasar. No lo comprenden. Esta obediencia de Abraham, hermanos, era algo incomprensible. En otras palabras, cosa de locos. La Biblia lo dice, para los que no entienden, las cosas de Dios son locura. Pero para los que las entendemos es poder de Dios. ¿Por qué poder de Dios? Porque vamos a ver su poder, su gloria, su gracia, su favor, su misericordia, su bondad, su soberanía. Todo lo vamos a hacer cuando tú y yo, por encima de las circunstancias, de las personas aún, pero si tenemos clara la voz de Dios, mis amados, yo obedezco. Y en la obediencia es donde se ve la respuesta. La obediencia nos lleva a hacer cosas que muchas veces a nosotros no nos agradan. Pero sí, hermano, Dios dice que lo haga, lo haga. Yo quisiera decirle cuántas son 20 a esta persona, pero si Dios me dice calla, enmudece, yo obedezco, que me cueste. Pero el Señor me mandó a decir que no le diga nada, que al contrario lo ame, que lo abrace, que lo atienda, que le cuesta. Pero si tú obedeces, vas a ver el cambio, la transformación y la respuesta de parte de Dios. Como anoche he escuchado un tipo decir, muchos de nosotros y la gran mayoría, una cosa piensa, pero otras palabras salen por la boca. Generalmente es así. Y quizás tiene que ver con eso. Entonces les pone un ejemplo. Que de pronto la mamá le dice a la hija, pero mire las horas que son y cómo está ese cuarto, tienda esa cama, mire que ahora ponga orden, que ahorita viene allí la vecina y que tal. Dice por dentro que dice, pues mamá, si está mismo, que fastidio, que tal y que eso piensa, pero las palabras que salen se llaman mamá. Pero pensó otra cosa. Usted va manejando, lo cerraron y usted viste no sé qué, bueno. Pero cuando ya se le encuentra y el tipo dice, bueno, qué pena, que le dice, pero por aquí había pensado todo. Así pasa, así es todo. Una cosa uno piensa, pero dice, no, si toca. Entonces cuando el marido dice, hija, mire que tal tras de que llegó anoche y que no me trajo y que no me hizo y que no me dio y que esto y ahora es que todavía que tanta, pero usted todo eso pensó, pero usted dijo, ya voy, mi amor. ¿Cierto? Y eso que a veces sacrificamos para obedecer, hermano, es lo que trae recompensa. Es lo que nos lleva a nosotros a mantenernos firmes en esta esperanza viva de fe. Abraham obedeció, ¿por qué? Porque había oído. Por eso, iglesia, asegúrate de oír la voz de Dios. Asegúrate que es Dios que habló.
No imagines nada, no acomodes nada. Muchas personas buscando hacer su voluntad acomodan a Dios a su manera y dicen: no, es que Dios me mostró, Dios me habló que esto, pero era lo que él quería. Y entonces metió a Dios en la ecuación sin Dios haber hablado. No, cuando Dios da la palabra, mis amados, tenga la plena seguridad, tenga la plena convicción que es así, que Dios cumplirá, que Dios actuará, que Dios obrará, que Dios lo hará. Lo tercero, pues primero escuchar, segundo obedecer a Dios, lo tercero, depender de Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza nos hace querer ser autosuficientes siempre. Pero debemos entender y comprender que necesitamos sabiduría, fuerza y ayuda de parte de nuestro Dios. Volvemos al ejemplo. En ese trayecto, en ese caminar, en esa decisión de obediencia, ¿dónde estaba la dependencia de este hombre? En la palabra que había oído de parte de Dios. Si Dios lo dijo, yo no tengo que preocuparme cómo me llevará, cómo llegaré, cómo lo hará, de dónde, cómo me protegerá, cómo no. Él se encargará. Dios actuará. Por eso te digo, mientras tú obedezcas a la palabra del Señor, al consejo, a la dirección de Dios, respira y salvación siempre van a venir de Dios de cualquier parte. Pero mantente firme y mantente fiel a Él. Obedécele, Dios se encargará de aparejarte las cosas, de poner las personas, de traer los recursos, de darte el tiempo para los momentos, de todo. Dios se ocupará, Dios lo hará. Aprendamos a depender de Él, no de nosotros, porque cuando tú te consideras autosuficiente, mis amados, eso te puede cargar, te puede frustrar, pero ante todo puede hacer a un lado a tu Dios. Dice: no te necesito, yo soy capaz, yo puedo. Pero cuando nosotros decimos: Señor, esto me ha costado, me está costando, pero yo sigo, creo en tu palabra, no sé cómo voy a hacer esto, no sé de dónde esto, Señor, pero te tengo a ti, Señor, y por eso espero en ti. Y te das cuenta cómo Dios empieza a lidiar las cosas, a traerlas. Por eso el Señor dice, Mateo 6, busquen primeramente mi reino. Lo demás, de eso me encargo yo, no te encargas tú. Pero muchos en las iglesias todavía no entienden este texto. Lo conocen, se lo saben, lo tienen grabado, hasta escrito en las paredes de la casa. Pero siguen caminando tras la añadidura, alejándose del reino. Y cuando la persona va por la añadidura, se aleja del reino, se convierte en una persona religiosa, porque va al reino, pero ya el amor, la pasión, el fuego, el deseo, el hambre, como el Señor nos dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ya no está. Y entonces las grandes cosas, las nuevas temporadas, se van a alejar como se alejan las nubes. ¿Por qué? Porque no entendimos la manera correcta de caminar, de hacer las cosas, y buscando primeramente, esa palabra primeramente no se entiende, primeramente significa por encima de todo. Está hablando de la importancia por encima de lo urgente. Hay cosas que en tu vida son urgentes, pero no son importantes, pueden esperar. Pero lo importante siempre será la prioridad. Que te digan, ay, esto necesito urgentemente que me haga el favor y me lleve esto a la esquina. Pero es urgente, lo están esperando. Pero usted se espera, más importante es que vaya y le apague a la olla de la leche. Pero muchos dejan de apagarle a la olla de la leche por eso hacerlo urgente y se le derramó la leche. Se le perdió todo. Se le convirtió en trabajo y aflicción limpiando esa cocina, limpiando el piso. Aparte de eso, la cantaleta de los que estaban ahí, que le echaron la culpa porque la leche regó. Es que lo importante era primero ir a apagar el fogón y después ir a lo urgente. Así es con Dios. Hay gente que sacrifica, hermano, lo importante por estar atendiendo lo urgente puede esperar. Pero que es importante, es primeramente, es muy importante. Yo tengo que tener claro. Yo ahí tengo que tener la seguridad, la certeza. Lo demás sí es urgente que corte hoy aquí este pasto. Pero es que yo me quedé cortando el pasto por ir a hacer lo que tengo que hacer con Dios. Eso puede ser. Es más, tan es así que cuando yo le doy la prioridad a Dios, cuando yo regreso digo, mira, ¿y quién macaneó aquí el jardín?
Entonces, no, es que yo lo vi alto y no tenía tiempo y me puse a ayudarle. ¿Quién hace eso? Porque Dios se ocupa de la añadidura. Sí, sencillito, sí, así es. Pero ¿qué pasa? Nos cuesta creerlo, porque nuestra naturaleza de autosuficiencia, de hacerlo de nosotros y depender de Dios, hermano, es muy difícil. Pero cuando tú y yo lo hacemos como este hombre, depender de Dios, hermano, nuestra fe se fortalece. Porque mientras usted está en la prioridad de Dios, te lo repito, el Señor pone sobre ti riquezas que tus esfuerzos físicos nunca van a lograr o a conquistar. Como la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Ese es el principio de todo, la sabiduría. Y entonces Dios nos da esa sabiduría. Aún nos da la misma fortaleza, no solamente física, sino mental. ¿Cuántas personas antes de se dieron por vencidos en la mente? Se necesita fuerza mental para decir: esto no me va a ganar, esto no me va a ganar de esto. No se trata de mí, se trata de Dios y Señor. Otros lo han hecho, porque yo no lo voy a hacer. Si otros han podido. Y uno le da fuerza mental. Esa fuerza viene también de Dios, que nos dice: yo estoy contigo, no te dejaré, no te soltaré, créeme, yo lo necesito uno fortalecerse ahí. Pusimos el ejemplo de la enfermedad de Stephen del año 20. ¿Cuántos murieron solamente por la falta de fuerza mental? ¿Cuántos al solo hecho de enterarse que tiene el bicho, ya con eso ya se murieron? ¿Sí o no? Sí. Se murió. Faltó fuerza mental, fortaleza. Lo cuarto, esperar en Dios. Esperar a que Dios actúe nos bendice e impide grandes desastres. Otro ejemplo fue Abraham. Pero ni siquiera fue Abraham, fue la esposa. Se apresuraron a ayudarle a Dios en una promesa. Y vino un desastre hasta el día de hoy. No, es que Dios me dijo que yo iba a salir de esto y iba a prosperar. ¿Y para dónde vamos a sacar al banco un préstamo de 40 millones? Pero ¿cómo así? Y usted, no, Dios dijo que me iba a prosperar y yo sé que Él me va a respaldar y me va a dar para las cuotas. ¿Sí? Así se le ayuda a Dios. Eso hizo Sara. No, Dios dijo que cojan ahora la sierva. Le voy a poner un paréntesis. Ese es otro tema. Y es un tema para sanidad del alma. Generalmente hablamos de Sara y de Agar, la sierva, y que le dijo a Abraham que se sacrificara y tuviera relaciones con la sierva y que bueno, que llegara. Y Abraham dijo: pues bueno, si usted insiste. El punto cuál es. Miremos esta enseñanza desde la perspectiva de Agar. Ella quería, estaba dispuesta. ¿Será que eso estaba entre sus planes, sus proyectos futuros? ¿Cómo se sintió? ¿Se humillada, abusada? ¿Cómo fue la vida de ella? Eso es otra historia, ¿no? Pero bueno, retomamos. Ahí se la platico. ¿Te ayudaron a Dios? No. El fundamento firme de la fe es que tú y yo aprendamos verdaderamente a esperar en Dios. La espera, nosotros la vemos desde otro término que se llama paciencia. ¿Y qué es lo que generalmente no abunda? Porque todo lo queremos, que Dios actúe, pero rapidito, que me lo cambie rapidito, que me responda rapidito, que me haga rapidito, que todo sea rápido. Hermano, yo le he dicho, el mundo está girando más rápido, la sociedad, todo se está moviendo, pero Dios sigue siendo Dios y Él mismo no ha cambiado. Y entonces los que, como dice una canción, piden paciencia, no saben lo que están pidiendo, porque la paciencia es el resultado de las pruebas. Entonces cuando la persona pide paciencia, está pidiendo pruebas para entonces ser paciente. Saber entender que esto no tiene solución, que no está en mi control, que no puedo, me toca ¿qué? Esperar. Esperar. Y por eso el mejor término para paciencia es un paciente. Que llega ya, hermano, tiene una necesidad, espere.
Usted no lo coge y muestra que son para eso, no, listo, vaya para la casa. Ay, ya me siento súper bien, ¿no? Espero. Quisiera hacer muchas cosas, pero todavía no se puede. Recuerdo un familiar que estuvo en una situación difícil de salud y, oiga, ¿cómo son las cosas? Y en ese proceso no podía tomar absolutamente nada. Y lo que ella anhelaba cada momento mientras estuvo ahí pedía era un juguito, tomar un juguito, y no podía, se la prohibido, porque era algo estomacal y algo, sí, que necesitaban las pruebas, los exámenes, en fin, y no podía, y anhelaba un juguito, y no podía hacerlo. ¿Qué le tocó? Paciencia, esperar el momento cuando le dijeron, puede tomarse un poquito ya. Entonces, así pasa con el Señor, hermano. La paciencia es esa espera que nos lleva a ser perseverantes, confiando en que el Señor actuará, que el Señor obrará, que el Señor lo hará. No es fácil, yo sé que no es fácil, pero hay momentos que vienen a tu vida y a veces a mi vida, donde el Señor lo que quiere enseñarnos es eso, esperar en Dios, porque la espera desarrolla confianza en Él, y la confianza es seguridad que tenemos también. Esperar en Dios nos guardará del desastre. Te explico que en la impaciencia, en el acelere, tomemos decisiones equivocadas que traigan consecuencias completamente erróneas, diferentes a lo que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que esperar en Dios. Entonces, fundamento de la fe: escuchar a Dios, obedecer a Dios, depender de Dios, esperar en Dios, y terminamos. Y esto tiene que ver a nivel general: reconocer nuestros fracasos y aprender de ellos. ¿Saben por qué? Porque Dios enaltece a los humildes. El que reconoce su error, su fracaso, su equivocación y aprende, sacar las enseñanzas, decir, no, yo me fui, me desboqué la añadidura, hice esto, Señor, perdóname, Señor, pero ya sé que no puedo hacer primero lo urgente por encima de lo importante, y que lo demuestre verdaderamente. Ahí es cuando Dios nuevamente levanta y exalta. Pero el soberbio, el antiguo, que dice, no, pero yo no estoy haciendo yo esto y esto, bueno, sigue contando. Pero el corazón humilde, dice el Señor, no lo rechaza, al contrario, ese es el corazón que Él busca para levantar. Cuando Abraham llegó a Egipto, había un rey, y él dijo, le dijo a la mujer, no diga que usted es mi esposa, diga que es mi hermana, porque si usted dice que es mi esposa, me van a matar a mí para el rey quedarse con usted, porque es que usted es muy bonita. Y pasó así. Y entonces, efectivamente, Abraham se las había olido, el rey la tomó, pero cuando la tenía ya en el palacio, Dios lo visitó. Por eso lo que yo digo, mientras nos mantengamos en el Señor, Dios actuará, Dios lo hará. E inquietó a este rey, hermano, no lo mató, y el rey se levanta el otro día bravísimo con Abraham. Y dijo, ¿por qué me mentiste? Usted me dijo que era su hermana y ella es su esposa. Anoche el Dios de Israel cae y me mata, donde la llegue a tocar. Y entonces el otro, no, sí, a la verdad es mi hermana, es mi hermana, estamos ahí en Aguasangre, estamos ahí. Sino que la verdad es que yo dije, si es mi esposa, usted me mata y se cae con ella, por eso. Pero la verdad sí tenemos ahí parentesco. Arregló la situación, se equivocó, pero la reconoció también cuando fue confrontado. Entonces se cometieron errores, tú y yo los cometemos, eso no nos descarta de ser hombres y mujeres de fe, que caminemos con Dios, sino que en medio de nuestros errores e imperfecciones tengamos la plena seguridad que Dios se mueve, Dios actúa y nos va perfeccionando, que todo tiene un proceso. Pero si tú y yo verdaderamente anhelamos en nuestro corazón escucharlo, obedecerlo, que si verdaderamente queremos depender y esperar y reconocer nuestros errores, fracasos, equivocaciones, imperfecciones, tengamos la plena seguridad que siempre la gracia, el favor y el amor de Dios se van a manifestar
en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Y qué recibimos como beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de fundamentarnos en estos pilares de la fe? Mira, paz en medio de la aflicción. Como yo les decía, tenía una aflicción un momento ahí, pero yo estaba tranquilo, estaba en paz. Paz en medio de la aflicción. Confianza en medio de la incertidumbre, cuando como que ni sabe, pero hay confianza. Y seguridad en medio de las dudas. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña que el Señor Jesucristo, así como dejó la tumba vacía, venció aún sobre la misma muerte. El Señor Jesucristo ha vencido, y solo viviendo unidos a Él podemos disfrutar de todo lo que Él nos ha prometido. Por eso dice autor y consumador: lo que nos prometió se levantó para hacerlo cumplido. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos, y la que debemos mantener, y en la que debemos esperar, en la que nos debemos cimentar, a la que nos debemos aferrar. Mis amados, todo cambia, Dios nos recuerda. Si Dios te dijo algo, espera en Él, Dios cumplirá. No lo tengas por tardanza, que se está demorando demasiado, o que quizás no fue Dios el que te habló. No, todo tiene un tiempo, todo tiene una espera. Recuerda lo que el Señor hace tiempo nos habló: las promesas de Dios todas tienen fecha, pero la fecha la pone Él, no nosotros. Pero Dios cumple lo que promete porque Él es fiel. Y en el tiempo de Dios, porque es el tiempo perfecto y correcto para que la bendición de Dios sea la que enriquezca y no añade tristeza con ella. No podemos acelerar los tiempos o hacer cosas, vuelvo y te repito, para ayudarle a Dios. Esperemos y confiemos. Dios aparejará todas las cosas y veremos la bondad de Dios, como está escrito, en la tierra de los vivientes. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos al Dios Todopoderoso.